Entonces, bueno, la semana pasada trabajamos algo de bombas, dimos un brochazo de soluciones anaeróbicas y soluciones adhesivas. El día de hoy, pues vamos a enfocarnos un poquitico más en lo que son las soluciones anaeróbicas. Marca Loctite, marca pionera, nuestra joya de la corona prácticamente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la charlita de hoy? Básicamente es conocer un poquitico, mejorar la confiabilidad y los costos, qué es lo que busca cada uno de ustedes en sus empresas, cómo puedo yo reducir costos, cómo puedo yo mejorar la eficiencia de mi planta, cómo puedo yo maximizar mis ganancias, ¿cierto? Entonces, pues para ello Henkel tiene una propuesta que son nuestras soluciones anaeróbicas, nuestros productos Loctite, los cuales vamos a describir, vamos a mostrar cómo funcionan, por qué funcionan y cuál es el fundamento de su funcionamiento. Y nos vamos a enfocar en nuestras cuatro familias de adhesivos anaeróbicos, como son los fijadores de roscas, los selladores de roscas, los retenedores de piezas cilíndricas y sellado de bridas. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un pequeño repaso, comparar con métodos tradicionales, cómo seleccionarlo, porque nosotros no solamente no tenemos una sola referencia, tenemos un montón de referencias que varían dependiendo de muchos factores, cómo los aplicamos, rendimientos y algunos casos de referencia como casos de éxito que hemos tenido en Colombia. ¿Listo? Entonces, nuevamente una visión general de qué es lo que ofrece Henkel y qué es lo que nos da Loctite. Loctite es una solución de un solo componente. Nuestros productos vienen en una sola botellita que es fácil de aplicar porque es líquida o a lo máximo va a ser pastosa. Su funcionamiento va a darse a temperatura ambiente y nosotros la podemos aplicar manualmente muy rápido si estamos en campo o con un equipo si necesitamos una aplicación mucho más especializada. Y algo muy importante adicional a los cuatro tipos de productos que ya mencioné anteriormente, es que es un producto seguro, ¿listo? Está libre de solventes, entonces no va a generar vapores, no va a ser tóxico por inhalación, no va a ser inflamable, que es algo muy importante en algún tipo de aplicaciones. Ahora, ¿qué debemos considerar para su selección? Entonces, pues de la viscosidad depende mucho la humectación del producto o la zona donde se va a aplicar. El color nosotros lo catalogamos dependiendo del tipo de resistencia. ¿Y qué parámetros adicionales podemos tener en cuenta? Digamos, qué fuerza va a ser aplicada, a qué temperatura va a estar expuesta, si va a estar expuesto a algún componente químico o a aguas o algún aceite, eh, qué tipo de metal va a estar en contacto, si son metales activos o metales inactivos y otras especificaciones de este tipo de materiales. ¿Listo? Entonces, pues para comenzar les voy a mostrar este videito que es un resumen muy rápido de lo que va a ser presentado el día de hoy. Entonces, listo, a esto nos enfrentamos el día a día, a fugas, a que un tornillo o una tuerca se suelte, a que el rotor de un motor se nos dañe, y nosotros lo solucionamos con una sola botellita, ¿listo? Entonces, como pueden ver aquí en esta imagen, esta botellita es roja, eso es un envase insignia de Loctite desde 1953, cuando el doctor Kriebel generó la empresa Loctite, previo a la adquisición de Henkel. Entonces, es un icono nuestro, es un icono de Henkel, es nuestra joya de la corona, como lo mencioné anteriormente, y tiene dos particularidades. Adicionalmente a su color, es que ustedes cuando compran esta botellita van a ver que está el producto a mitad de volumen. ¿Listo? Si la botellita es de 100 mililitros, el producto va a ser 50 mililitros. Y no es que Henkel quiera hacerlo para vender menos o para que ustedes tengan menos producto por unidad de volumen. No. Lo que pasa es que como vieron en el video anterior, este es un producto anaeróbico. Entonces, el hecho de que sea anaeróbico significa que va a reaccionar en ausencia de aire. ¿Listo? Entonces, yo tengo que dejarle aire a la botellita
para que cuando llegue a sus empresas, cuando llegue a su momento de aplicarlo, este no esté endurecido, ¿listo? Y que tenga todas las propiedades que ustedes están buscando, ¿vale? Entonces, se decía que se pueden tener metales activos o inactivos. Ustedes vieron el videito que reacciona muy bien con metales activos. Metal activo son aquellos para Henkel o para nuestro producto adhesivo, es aquellos que tienen compuestos ya sea cobre o hierro. Entonces, un acero, un hierro, un cobre, un bronce va a reaccionar muy, muy rápido. Y inactivos serían los productos que son los metales que son con manganeso, aluminio, anodizados, inoxidables, zinc, todo el resto. Esto no significa que el producto no vaya a funcionar. Va a funcionar, ¿listo? Pero no va a funcionar a la velocidad que a veces nos puede decir la ficha técnica. Entonces, ¿qué hace o qué ofrece Henkel para eso? El uso de un activador. Un activador básicamente es un producto adicional, como lo ven aquí en la pantalla, el 7649, el 736, el 7471, que son fáciles de aplicar, que son en spray, lo aplican sobre la zona del metal en activo y nos va a dar esos iones que se requieren para que se dé un buen curado. Listo, entonces arranquemos. Entonces, estas son nuestros 4 tipos de familias. Entonces, los trabadores de roscas, los sellantes de roscas, los sellantes de juntas y la retención de piezas cilíndricas. Si comenzamos con los trabarroscas, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? ¿Cuáles son nuestros competidores? Y nuestros competidores no me refiero a otras marcas de adhesivos, sino qué es lo que usa la gente normalmente en su día a día. Entonces, normalmente usan un pernos con bridas dentadas, tuercas con insertos de nylon, pernos con arandelas de seguridad, pernos con arandelas elásticas o simplemente una doble tuerca, ¿cierto? ¿Y por qué lo usan? Porque son súper, súper económicos. ¿Qué pasa? Pues este agarre o esta fuerza, este apriete que va a dar nuestro competidor no va a ser eterno, va a tender a soltarse. Entonces, la gráfica que ustedes ven aquí es prácticamente un test de vibración. A medida de ciclos de vibración, cómo va nuestro ensamble tuerca ya sea con la arandela o con los insertos, cómo va a fallar. Entonces, ya después de 400 ciclos, puede fallar el perno con arandela de seguridad. Muy, muy rápido va a fallar el perno estándar. Loctite no te permite esto. Loctite te permite que el apriete o que la fuerza que está generando, que se generó desde un principio, se mantenga a través del tiempo. Entonces, ¿por qué pasa estos problemas o por qué se afloja un ensamble tuerca-tornillo? Básicamente por el contacto metal-metal. Henkel hizo un estudio muy, muy grande hace varios años para asegurar cuál es el contacto metal-metal verdadero entre dos piezas. Y lo que determinó fue básicamente que lo máximo que tú vas a tener contacto metal-metal va a ser un 30%. Y un 30% es muy poquito. El resto del 70% va a ser aire. Pero entonces te dicen, no, pero es que yo veo que cuando yo aprieto llega a un punto máximo, es la geometría de la rosca o de la pieza, pero microscópicamente toda superficie metálica va a tener una porosidad y esa porosidad va a generar unos espacios vacíos que va a ser ese 70% que les estoy comentando. ¿Qué hace ese 70%? Pues que se afloje, ¿no? Y adicionalmente nos genera distintos tipos de fallas. Entonces tenemos una falla por relajación. Entonces imaginemos aquí que tenemos un empaque y entonces el empaque empieza a moverse, ya sea por, eh, por la temperatura o por la química misma del empaque y empieza a aflojar nuestro tornillo tuerca. O tenemos vibración. Listo, que el equipo intrínsecamente esté vibrando para su funcionamiento, vibra hacia distintas direcciones, entonces empieza a soltar nuestra tuerca. Otra es la diferente expansión térmica. A veces es necesario mezclar distintos tipos de metales. Entonces, en este ejemplo sería el acero con el cobre. El cobre se expande mucho más rápido con cambios de temperatura que el acero. Entonces, al momento de contraerse a volver a sus condiciones normales, ya existe un afloje o ya se empiezan a soltar nuestra tuerca de nuestro tornillo. Y la última, que es de las más comunes, es la corrosión. Como hay un 70% de aire, hay un 70% de volumen que está vacío, ese aire tiene oxígeno y tiene una humedad, lo cual nos va a generar una corrosión. Y esa corrosión es problemática porque va a generar un engarrotamiento de nuestra pieza, que después, al momento de hacer un desmontaje, va a ser muy complicado y va a tomar mucho tiempo o puede ser necesario que se rompa esta pieza. Entonces, ¿qué también ofrece nuestra marca?
una protección contra la corrosión. Si ustedes, a veces es inevitable que las piezas se corroan. Va a pasar, ¿listo? Porque al fin y al cabo es un metal, este va a estar expuesto al medio ambiente en muchas ocasiones, entonces va a corroerse. Entonces, ¿cómo hacer para que el mantenimiento sea mucho más sencillo? La formulación de nuestro producto va a permitir que proteja esa zona donde el ensamble está junto contra la corrosión, para que al momento de desensamblarlo quede un perfil como ustedes lo ven en nuestra imagen de la derecha. ¿Listo? ¿Qué productos tenemos? Tenemos una gran variedad de productos, pero básicamente Henkel los catalogó de 4 maneras. Una primera y los diferencia por su color. Entonces los llama fuerza baja, que son color morado, la etiquetica tiene una coloración morada. Fuerza media, son azules, o sea, su líquido es azul y la etiquetica tiene una coloración azul. Grado capilar, que son, la etiquetica tiene una coloración verde y el líquido es verde. Y los últimos, fuerza alta, que es rojo y su coloración también de su líquido va a ser rojo. Ahora, ¿cómo hago yo para seleccionarlos? Entonces, eso ya depende mucho de las condiciones de proceso y de a dónde dónde lo voy a aplicar. Entonces, por ejemplo, si yo sé que mi tornillo va a ser de menos de 3/4 de pulgada y voy a tener temperaturas hasta 180 grados, yo me podría ir por un 243. ¿Listo? Si por el contrario, no, el tornillo es muy pequeño, yo la verdad no confío en un 243 porque me va a dar muchísima fuerza, después para desensamblarlo va a ser muy difícil, entonces iríamos con un 222 para tornillos pequeños que también tienen una muy buena resistencia a la temperatura. ¿Listo? Ahora, que digamos, se hizo el ensamble, se montó el tornillo tuerca, pero no se le aplicó nada, entonces tenemos uno que es grado capilar, como el 290, miren que su viscosidad es mucho, mucho más baja, casi 1000 veces más baja que los otros 3 anteriores, lo que nos permite que ya tornillos que ya estén preensamblados, yo pueda rellenar esa holgura, ese 70% de espacios vacíos, y me va a resistir 150 grados. ¿Qué Andrés, pasa? qué pena. Cuéntame. Una consultica. Bueno, nosotros tenemos claro que fuerza baja, fuerza media, pero ¿nos podrías aclarar qué significa grado capilar? Sí, señor. Entonces, grado capilar lo que hace es que su viscosidad es muy baja, ¿cierto? Entonces tienes un tornillo preensamblado al cual ya le aplicaste un apriete. Entonces lo que tú vas a llenar esos 70% de espacios vacíos mediante este producto. Lo aplicas ya preensamblado y debido a su baja viscosidad, este va a entrar por todos los intersticios de los dientes de la rosca y el tornillo. Entonces no se aplica antes, sino se aplica después. ¿Listo? Entonces tiene una capa de área. Entonces, si tú haces una prueba con el tornillo preensamblado, lo aplicas sobre la punta del tornillo, este va a fluir hacia todos los espacios vacíos. ¿Listo? ¿Alguna otra? No, está bien. Aquí hay que aclarar algo porque muchas veces nosotros, pues, en planta no tenemos en cuenta esto y creemos que un fijador de roscas nos sirve para toda la planta. ¿Es eso así, Andrés? No, bueno, sí, no. Sí, si todos los tornillos que usted va a ensamblar son del mismo tipo, están las mismas condiciones de operación y no, porque si hay diferentes tamaños, pues va a haber diferentes acciones. ¿Listo? Entonces, por decir algo, tú tienes un tornillo de 1 pulgada y solamente tienes el fuerza baja. ¿Listo? El fuerza baja te va a llenar los espacios vacíos, en efecto, ¿sí? Pero no te va a dar la resistencia a la vibración tan fuerte como te daría si lo aplicaras en un 1/4 de pulgada. La formulación está hecha para que cuando el polímero, que básicamente es un adhesivo, es un polímero, se forme, tenga una resistencia a la tracción, al cizallamiento, de acuerdo al área de contacto. Entonces, ese polímero que se forma con una fuerza baja va a ser distinto al que se forma con un producto de fuerza alta. Y así las propiedades van a verse afectadas. Lo mismo pasa si yo tengo una zona muy caliente y estoy aplicando el 242. Al ser muy caliente, digamos unos 150, 160 grados, el adhesivo, la formulación del adhesivo no resiste esta temperatura y va a empezar a degradarse. ¿Listo? Entonces, por eso la selección, saber las condiciones del adhesivo, de la zona de aplicación, es muy, muy importante. Listo. Entonces, adicionalmente a estos 3, tenemos los fuerza alta y los fuerza alta sí tenemos varios tipos. Entonces, por ejemplo, el 2620, un producto muy, muy viscoso,
que resiste altas temperaturas y es el que más nos resiste de trabarroscas, 280 grados. Sin embargo, pues miren que su tiempo con respecto a los otros es bastante alto. Tenemos el 263, 271, que cambia la fuerza de apriete y también la resistencia contra la temperatura. 272, 277, que miren que tienen tiempos similares, pero su resistencia a la temperatura es distinto. Entonces, también el tiempo es importante porque este tiempo de fijación es en el momento que ya tienes una fuerza inicial, no la máxima, pero ya hay una adhesión, ya el polímero se ha empezado a formar. La resistencia máxima, ¿cuándo la vas a obtener para todos estos productos? Después de las 24 horas. Esto es fuerza alta. Si los aplicas en tornillos muy pequeños, menores a la pulgada, te va a dar una excelente resistencia, te va a dar una excelente protección contra la corrosión, pero el momento de desensamblarlo va a ser mucho más difícil así lo aplicas en tornillos de mayores a 1 pulgada. ¿Listo? Es decir, Entonces, ¿qué también cuéntame? André, es decir, esa recomendación se hace en el slide atrás para, más que todo, para cuando se vaya a desmontar el tornillo, para que no sea tan difícil. Exacto, o sea, va muy de la mano con la pregunta que hiciste anteriormente. Yo puedo usar el 277 en un tornillo de un cuarto de pulgada, por supuesto, va a funcionar de la mejor manera, pero como la formulación de este polímero es de una alta resistencia, de un alto peso molecular, al momento de soltarlo, el personal de operación va a esforzarse mucho más a que si lo hiciera en otro tipo de tornillos. Entonces, por eso, para cuartos de pulgada, mejor un fuerza baja, que te da la protección, que te da la resistencia adecuada para que la vibración no lo suelte y al momento de hacer un mantenimiento es muchísimo más fácil. Ok, ok, gracias. ¿Listo? Entonces, ¿qué otros aspectos también tenemos que tener en cuenta? Temperatura. ¿Listo? A mayor temperatura, lo que va a pasar es que mi adhesivo va a curar mucho más rápido. ¿Listo? Entonces, es muy distinto el curado de temperatura en Cali o en Leticia o en La Guajira o en la costa a lo que pasa, digamos, aquí en la altitud, en Bogotá, que las temperaturas son distintas. Entonces, si ustedes pueden ver aquí en la grafiquita, la parte, esa fuerza inicial o ese curado inicial puede variar mucho. Si, digamos, se lo aplicamos a 22 grados, cuando se lo aplicamos a 40, podemos reducir el tiempo en 5 minutos. ¿Y por qué es importante esto también tenerlo en cuenta? Porque hay veces que los mantenimientos son reactivos. Entonces, tú no quieres tú quieres poner en marcha tu máquina lo antes posible. Entonces, lo que puedes hacer es calentar la pieza para que el curado de esa resistencia inicial se dé mucho más rápido. ¿Listo? Otro aspecto que también tenemos que tener en cuenta es cuál es el espacio vacío, y eso también depende del tipo de rosca o de la dimensión de la rosca que se va a rellenar. ¿Listo? Entonces, si ya es una rosca desgastada, si ya es una rosca vieja, pues la holgura entre el metal va a aumentar. Entonces, el tiempo en el que se dé esa fijación inicial también va a diferir. Entonces, si son roscas nuevas que las holguras son muy pequeñas, entonces digamos para el caso del 243, en 10 minutos ya tienes una resistencia inicial. Pero si ya es una rosca vieja, que la has desensamblado varias veces, que ya tiene una mayor porosidad, que está un poquitico desgastada, la holgura aumenta y entonces el tiempo de fijación va a aumentar. Y no quiere decir que no vaya a funcionar, va a funcionar de la mejor manera, pero tenemos esas variables que hay que considerar. ¿Listo? Para el momento de que quiero volver a arrancar el equipo, de que quiero volver a comenzar mi operación. ¿Cómo aplicarlo? Entonces, aplicarlo puede verse muy sencillo, pero tiene su técnica y lo que nosotros buscamos es que ustedes garanticen que haya un contacto metal-metal. ¿Listo? Entonces, si es un tornillo pasante, lo pueden ver aquí, se aplica siempre sobre el macho, de tal manera que cuando ustedes aprietan la tuerca, sea el macho el que humecte el resto de la hembra. Estas recomendaciones no las hacemos porque si lo aplican de otra manera puede que fallen. No, lo hacemos es que también para que ustedes optimicen la aplicación de su producto. ¿Lo pueden aplicar en la hembra? Claro, lo pueden aplicar en la hembra. ¿Va a funcionar? Claro, va a funcionar, pero van a ver que cuando hacen el apriete va a salir líquido a la superficie, que es un desperdicio. Y ustedes no están pagando para desperdiciar su producto, sino para que funcione de la mejor manera. ¿Listo? Para un caso de un agujero ciego, ¿cuál sería la manera? Entonces se aplica una parte sobre la hembra y una parte sobre el macho para asegurar de que la humectación en el fondo sea la mejor. ¿Listo? Tenemos que garantizar que el fondo esté completamente humectado de nuestro material, porque de nada nos sirve generar un espacio
vacío en el fondo que va a tener oxígeno y que ahí nos va a generar corrosión y de pronto un agarrotamiento cuando el resto puede estar protegido. Y muy encaminado a la pregunta que me hiciste anteriormente, los grado capilar, los preensamblados. Son productos de baja viscosidad que tú los aplicas y debido a esa baja viscosidad van a empezar a llenar esos espacios vacíos tal y como se ve en el video. ¿Listo? Actúan y nos van a generar muy similar a lo que pasa con las otras dos referencias o los otros dos montajes. ¿Vale? Ahora, ya lo ensamblé, tengo que hacer el mantenimiento. ¿Qué puedo hacer para desensamblarlo? Entonces, existen dos maneras. La primera manera, uso herramientas convencionales. Entonces, una persona de mantenimiento que tenga un buen brazo y empiece a desensamblar, no va a requerir mucho tiempo. Ya si por alguna razón pasa el escenario que tú planteabas, Gerardo, de que, hey, usé un fuerza alta en un tornillo muy pequeño y no he podido, ¿qué hago? Listo, caliento la pieza. La resistencia máxima de estos productos, pues miren que el que máximo resiste 232 grados. Caliento a 250 y puedo hacer el desensamble en caliente, porque ya he afectado las propiedades de mi material. Listo, entonces ya sabemos las propiedades, ya sabemos cómo funciona, pero ¿cuánto me rinde? Pues porque digamos la verdad, Loctite no es barato. Loctite es muy buena marca, pero no es barato. ¿Cómo hacer para yo saber el rendimiento? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Entonces, Henkel hizo un estudio de cuántos ensambles se pueden ensamblar, valga la redundancia, dependiendo del tipo de la rosca, del tamaño de la rosca. Entonces, por ejemplo, un Loctite, sea el que sea de 50 mililitros, para una rosca M6 te puede dar 2.700 ensambles. Para una rosca M10, 830. Y para una rosca M20, 110. ¿Y qué ventaja tiene esto? Es una sola botella. Imagínense que ustedes fueran a hacer un ensamble de 830 M10 con métodos convencionales. Entonces tienen que tener también 830 arandelas, otros 830 dobles tuercas, que eso también es logísticamente y de almacenamiento consume un dinero, o que sean de diferentes tipos de rosca, entonces, de diferentes tipos de rosca, ¿no? Que tenga 500 de M6, 800 de M10 o 300 de M10 y 50 de M20. Entonces, tengo que también tener la logística, tengo que también tener el inventario de cada una de estas. Y aquí lo está solucionando con una sola botella. Ahora, otro ejemplo, esto sí ya es un estudio externo. ¿Cuántos mililitros de trabarroscas se pueden hacer o se gastan por cada 100.000 piezas? Entonces, en la imagen de la izquierda, en la columna de la izquierda, ustedes pueden ver si la aplicación es hecha manualmente. Una persona que lo hace manualmente. Y otra sí tiene un equipo, si hay un equipo de aplicación automático. Henkel también provee esos equipos de aplicación de tal manera que a ustedes les rinda la botella, que su aplicación sea lo más eficiente posible. ¿Listo? Entonces, miren que siempre el gasto es en algunos casos entre el 50 y el 40% más que si se hiciera con un equipo. ¿Listo? Y un equipo es muy fácil de utilizar. Se tiene un recipiente a presión que está programado, tiene una valvulita, ya sea automática o manual, eso dependiendo de la aplicación, y va a mejorar su rendimiento. Eso también implica que van ustedes a tener menos desechos de plástico por el cual tienen que pagar. Entonces, este sería otro video de aplicación. Entonces, ya se va a cerrar, pero ¿con qué concluyo esta parte de los trabajadores de roscas? Generamos valor, ¿listo? Generamos valor porque les estamos reduciendo inventarios, generamos valor porque les estamos reduciendo mantenimientos, generamos valor con una sola botellita, que son 50 mililitros en algunos casos o son 250 dependiendo del número de aplicaciones que ustedes vayan a tener.
¿Qué aplicaciones hay? Entonces, estos son ejemplos. Por ejemplo, en los motores eléctricos, un 243 es súper, súper bueno. Esas vibraciones las va a resistir, pero miremos que no es solamente hacia el lado industrial, digamos en un mantenimiento administrativo, que las sillas, que las sillas empiecen a soltarse, puede usarse de la mejor manera. Ya más hacia el área, más hacia el área industrial, tornillos de los flanches para que el empaque que nosotros tenemos ahí o el sello que estamos generando esté bien ajustado. En los intercambiadores de calor, que es súper importante, una fuga en un intercambiador de calor o un desajuste en un tornillo de un intercambiador de calor puede afectar este intercambio. Distintos tipos de bombas. Ya para válvulas, por ejemplo, en este caso de éxito, una válvula de tipo bola, tenemos este empaque aquí que nos permite tener la bola centrada. Entonces, un buen ajuste de esta rosca permite que esta bola no se mueva y no vaya a haber paso de fluido cuando no se requiera. O un soporte en bandas transportadoras, ¿listo? Entonces se tiene aquí nuestra banda transportadora que va moviendo un material y esto genera una vibración y estos tornillitos que están en los costados se van a empezar a soltar. ¿Listo? Entonces, un 222, fuerza baja, por el tipo de tornillo, nos puede solucionar ese problema. Ya terminamos lo que fue los trabarroscas, una pequeña familia. Pasamos a lo que es la retención de piezas cilíndricas. ¿Listo? Otra familia totalmente distinta porque es otro tipo de aplicación, pero es la misma química, el mismo tipo de adhesivos que son totalmente anaeróbicos. ¿Listo? ¿Cuáles son las aplicaciones? Básicamente rodamientos que van a ejercer un esfuerzo, ya sea para multiplicar o para difundir un esfuerzo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace normalmente estos ensambles? Entonces, se tienen ensambles mecánicos, se tienen ensambles por interferencia. Entonces, los mecánicos, digamos, un cuñero, un pin, por interferencia mediante presión, mediante calentamiento del rodamiento, se calienta, este se expande y se mete mediante presión, o por soldadura, tiene una holgura y se genera una soldadura. Listo, así se hace normalmente y es muy común hacerlo en la industria para reparaciones rápidas o para ensambles desde cero. ¿Qué pasa? Va a existir ese mismo inconveniente del espacio vacío, 30% de espacio vacío. Y Henkel, ¿qué es lo que ofrece? Mejorar esa resistencia, llenar esa holgura y que ustedes reduzcan su tiempo de mantenimiento. Entonces, si hay un ajuste deslizante, o sea, que tiene una holgura, pues no va a haber un esfuerzo. Entonces, Henkel, al ustedes aplicar este producto que es líquido y va a llenar ese espacio, va a generar una resistencia mínima. Si es por interferencia, lo mismo. Humectas, si es por interferencia térmica, lo mismo. Humectas, pero miren que vas a mejorar la resistencia de tu material, el desgaste lo vas a disminuir en casi un 40%. Nuevamente, ¿por qué fallan? Contacto metal-metal. Máximo, máximo, máximo 30% contacto metal-metal, 70% espacio ocupado por el aire. Y estos desgastes, estoy seguro que a todos en sus empresas les ha pasado. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Desmontar para el equipo. Si el equipo es muy grande y lo tienen que llevar a un sitio de rectificación, eso tiene un costo. Sí, y el costo de la rectificación también es bastante alto, o se les daña los cuñeros, un montón de cosas que pueden parar su operación y que les puede afectar los rendimientos finales que ustedes esperan al final del mes o al final del año. Entonces, ¿por qué se dan estas fallas? Básicamente concentraciones altas en ciertos puntos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí nuestra soldadura. La persona de soldadura preciso en el momento que iba a acabar se le acabó el punto de soldadura. Entonces le tocó traer otra tira y empezar de nuevo. Entonces ya hay una concentración de esfuerzos. Movimientos relativos que tiene nuestro rodamiento por el que no hay contacto, porque no hay contacto metal-metal 100%. Entonces, esos movimientos relativos desgastan el material. Altos costos de mecanizado. Un mecanizado tiene que tener ciertas dimensiones que no pueden superar el 0.01 pulgadas y eso es difícil de lograr, entonces tiene su costo. Necesitas tolerancias muy bajas para que tenga un muy buen movimiento el rodamiento. Hay restricciones de material, tú no puedes tener distintos contactos de metal-metal porque puede haber una corrosión galvánica que también puede agarrotar nuestra pieza y después dejar de funcionar. Y solo metales compatibles pueden ser usados. Este adhesivo, pues como es líquido, es diferente a ese tipo de metal, te va a evitar esa corrosión galvánica. ¿Qué nos da Henkel con
nuestros adhesivos de retención de piezas cilíndricas, lo mismo que lo que pasa con los trabarroscas, va a rellenar esas holguras, vas a garantizar que haya un área de contacto totalmente humectada, buena adhesión a superficies metálicas, también teniendo en cuenta que hay metales activos e inactivos. Entonces si vas a utilizar un metal inactivo, también es recomendable el uso de un primer, buenas resistencias al corte, muchísimo más altas en algunos casos que los trabarroscas. ¿Y qué tienes que considerar? ¿Cuáles son las cargas axiales? Las temperaturas de operación, igualmente que pasa con un trabarroscas. Y este último es muy importante, las holguras que vas a tener entre los diámetros, ¿listo? Si ya hay una holgura muy grande, lo más probable es que ya te toque mecanizar nuevamente o comprar una pieza. Si no, si son reparaciones muy rápidas, con un producto como el nuestro, con Loctite, lo puedes solucionar. Entonces, igual que pasa con los trabarroscas, tenemos diferentes tipos de referencias, y las referencias dependen también del input de cada uno de ustedes. Y el grado de desgaste, o de la temperatura de operación, o del tiempo que ustedes tengan para hacer el mantenimiento. Entonces, por ejemplo, 609 te puede rellenar holguras de 0.15 milímetros, que eso es bastante. En 10 minutos ya tienes una resistencia inicial. En 24 horas, al igual que en los trabarroscas, vas a tener la resistencia máxima de tu material, y va a resistir temperaturas hasta de 150 grados. Ya si tienes un desgaste mayor y tienes holguras más grandes, entonces podrías ir por un 660 que resiste holguras, o que te rellena holguras de máximo 0.5 milímetros. Es viscoso, entonces el momento de aplicarlo con el rodamiento, esparces todo el material, pero miren que el curado respecto al anterior es muchísimo más demorado, 20 minutos. ¿Listo? Ya para altas temperaturas tenemos el 620, que te resiste 200 grados. Y miren que las viscosidades también son variables dependiendo de la fluidez del material. Y es importante también tener en cuenta los tiempos de fijación. ¿Listo? Porque digamos que la pieza es muy grande y requieres una prensa o una máquina que lo mueva, porque pesa, no sé, 200, 300 kilos, y no lo puedes hacer con personal operativo. Tiempos cortos te pueden afectar que quede desajustado tu material. ¿Listo? Entonces, eso también lo tienen que tener en cuenta al momento de hacer la selección. Igual nosotros los colaboramos, estamos muy atentos a sus solicitudes para seleccionar el mejor material que les ayude a ustedes a que vuelvan a operar sus máquinas lo antes posible. Entonces, ¿cómo se hace la aplicación? Normalmente se hace sobre el eje, se aplica el adhesivo sobre el eje, y se pasa un ajuste deslizante en el caso de que haya grandes holguras. Si son equipos nuevos que se están montando desde cero, o que van a empezar a funcionamiento el eje o el rodamiento desde cero, también se puede hacer el ajuste por interferencia. ¿Qué te va a facilitar el uso de este adhesivo? Como es líquido, te va a facilitar mucho, vas a reducir las presiones con las que tienes que hacer el ajuste, y va a evitar que haya un desgaste, porque te evita el contacto metal-metal abrasivo. ¿Listo? Entonces esa abrasión te va a generar ese desgaste. O ajuste por interferencia térmica. Y ustedes vieron que hace unas 3, 4 diapositivas mostré cómo también te ayuda a la resistencia. Entonces, si aumenta la resistencia y evitas esos desgastes abrasivos, también vas a reducir los tiempos de mantenimiento. Aquí les dejo otro videito y al final se los explico nuevamente, ¿vale? Está sin audio, Andrés, ¿oíste? Ok. Listo, entonces, súper rápido. Miren que es una aplicación muy sencilla. Entonces, en este caso tenemos un montaje de un eje y un rodamiento. Se hace la aplicación del producto, tenemos una prensa, se deja curar 10 minutos, y a los 10 minutos miren que ya tiene una resistencia de hasta 4500 PSI. ¿Listo? Que es una resistencia muy buena. Adicionalmente, ustedes pudieron ver en el video que después de que se da la ruptura, queda una resistencia remanente, y esto también es importante para que al momento de que, si por alguna razón hay una falla, no pare el equipo completamente, sino siga funcionando.
¿Cómo se hace el desmontaje? Entonces, tienen que entrar el equipo de mantenimiento muy similar a lo que pasa con los trabarroscas, en dado caso de que sea necesario un calentamiento hasta 250 grados. Si requieren un desmontaje frecuente, es es lo más recomendable. Va a quedar un residuo adhesivo. Lo mejor sería no lijar porque van a generar un mayor desgaste sobre la superficie, pero se puede limpiar fácilmente y puede ser utilizada esa pieza nuevamente. Ahora, ¿cuánto debo aplicar yo para que sea esta aplicación de la manera más óptima y yo no esté botando mi dinero por excesos? Hay que tener en cuenta básicamente estas tres dimensiones. Entonces, la altura del rodamiento al cual va a ser el destino y el diámetro del eje de nuestro material. Y con el espesor lo que calculamos es toda el área de recubrimiento que va a tener nuestro material. ¿Listo? Entonces, básicamente es un cilindro, entonces se calcula el volumen teniendo en cuenta este diámetro, esta altura y este espesor, se multiplica por pi y ya tenemos un contenido volumen que deberíamos aplicar. ¿Listo? Ya casos de éxito, entonces, por ejemplo, hemos hecho instalaciones en ejes de gran diámetro de equipos críticos, por ejemplo, molinos de bolas, mezcladores, reparaciones de emergencia en cuñeros. Entonces, se hace la aplicación, como es metal, va a curar y va a generar una reparación muy rápida para que tengan el tiempo de no parar la máquina y volver a traer un cuñero nuevo. Rodamientos de ejes con desgaste, entonces simplemente con la aplicación ya nuevamente pues esos espacios vacíos se llenan. Acoples de ejes de cajas de reductoras, entonces ahorrando el tiempo de importación en el repuesto, que hey, el repuesto se me demora 4 o 5 semanas, yo no puedo tener ese equipo parado. Con esa aplicación simplemente pues tienes el equipo y mientras llega el repuesto hacer el mantenimiento ya con una planeación suficiente y no estás afectando tu operación. Andrés, una pregunta. Sí. En el slide, de pronto dos slides anteriores, mirábamos que el producto tiene la capacidad de llegar a rellenar esa cuña que se desgastó por un acoplamiento inadecuado. Sí, pero pues obviamente no puede ser un desgaste muy grande. O sea, que sean desgastes muy pequeños, tú lo puedes aplicar. Como vas a evitar que haya contacto con aire y va a haber el contacto metal-metal, va a curar y te va a generar una resistencia mientras haces la reparación correcta. ¿Listo? Es para evitar la parada del equipo, que no tengas el cuñero, que te toque desmontarlo, que no puedas parar. Son reparaciones muy rápidas y son de emergencia. Si ya es un desgaste muy grande, obviamente no te va a funcionar. Ok, gracias. ¿Listo? Y entonces esa fijación de la cuña pues te va a evitar que cabecee, que haya un mayor desgaste más adelante, ¿vale? Listo, gracias. Listo. Otras aplicaciones, entonces instalación de rodamientos del rotor en generaciones diésel, cajas reductoras. Ya en digamos, que ven aquí, estos impulsores de bombas, es una doble aplicación, una para la estriada del eje del impulsor y el 243, que es un trabarroscas para los tornillos y tuercas que van a estar aquí, que van a evitar también que haya un ruido, que haya un desajuste. Instalación de desgaste de cilindros hidráulicos. Estas dos son muy importantes, que son formaciones de flanches. Entonces ustedes saben normalmente que los flanches que ven aquí son normalmente soldados. Lo que se hace es simplemente la aplicación del producto y con el ajuste por deslizamiento ya va a generarte esa resistencia y normalmente pues, las soldaduras van a tener una porosidad que puede generar posteriormente corrosión. Normalmente estos son los puntos donde mayor corrosión se va a generar. ¿Listo? Otro caso, digamos el 638 en un radiador industrial, tenemos este radiador, necesitamos retirar más calor, pero no tenemos el capital para comprar un radiador nuevo que es bastante costoso. Lo que se hizo fue abrirle más agujeros para instalar más tubos que permitan pasar más fluido de refrigeración y así retirar más calor y se hace el ajuste de estos tubos con el 638. ¿Listo? Este sería el final de nuestro segundo tema. ¿Hasta ahí hay alguna otra pregunta, Gerardo? Por ahí en el chat. No, hasta ahí vamos bastante bien. Pues las personas que tengan alguna pregunta, algún comentario o que realmente quieren participar, pues pueden levantar la mano o activar el micrófono
o escribir por el chat. Pero Andrés, vamos muy bien. Listo. Bueno, con la otra pregunta que me hicieron anteriormente, si también, sin tampoco hay posibilidad de cambiar el cuñero, la semana pasada hablamos del Superior Metal, que es un producto para recuperar geometrías. También se podría usar este para formar el cuñero nuevamente si el desgaste es mucho mayor. ¿Listo? Entonces, ya pasamos trabarroscas, retención de piezas cilíndricas, ahora el sellado de roscas, ¿listo? Que son básicamente fluidos que van a través de tuberías que pueden generar una fuga y que eso también tiene un costo asociado. ¿Por qué fallan? Muy similar a los temas anteriores, vibración, que el equipo intrínsecamente tenga una vibración empieza a desajustar nuestro sistema, variaciones de temperatura en dado caso que haya diferentes metales, cambios de presión, que puede ocurrir que haya una condensación, entonces existe ese cambio de presión, puede desajustar nuestro sistema. Y esta última, que yo creo que es la más común que pasa en las plantas, es un retorque. ¿Listo? Entonces, tenemos una persona de mantenimiento encargada de evitar las fugas, entonces va a la zona de aplicación y empieza a torquear nuevamente. Va a generar una falla, ¿por qué? Pues porque ese retorque vas a desgastar más los hilos y vas a generar más espacios vacíos que pueden facilitar la fuga. ¿Listo? Entonces, otro video introductorio de lo que es el sellado. Muy chévere el video, Andrés. Está muy chévere. Me parece que nos dice mucho la diferencia pues, de usar cintas y que usar pues, realmente un líquido, pues, entre comillas. Y eso se evidencia mucho en planta, en el momento de colocar roscas, tuberías. Sí, aló, ahora sí me escuchan, creo que no me estaban escuchando. Sí, sí. Sí, listo, perdón. Entonces, les decía, ¿cuál es nuestro mayor competidor? La cinta de teflón. La cinta de teflón, todo el mundo la conoce, todo el mundo la usa y es una aplicación muy sencilla, sin embargo, tiene sus particularidades. Es difícil de aplicar porque tú tienes que tener el sentido de la rosca, ¿listo? Tienes que asegurar que la presión en todos los puntos de la rosca sea el mismo. Si al momento, si no la aplicaste en todos los sentidos de la rosca y con una buena presión, al momento de ajustar la tubería, vas a empezar a desgastar el material que va posteriormente, existe la probabilidad que entre a la tubería y el fluido pase. Al fin y al cabo, este es un producto sólido, entonces no va a llenarte todos los espacios, no va a llenarte todos los espacios vacíos. Se va a ajustar más que todo a la forma, pero esa porosidad o esos espacios vacíos no te los va a llenar nuevamente. O sea, existe el riesgo de que haya corrosión, existe el riesgo también que haya fugas. ¿Qué pasa? Tampoco te permite un retorque. Entonces, hey, la aplicaste, apretaste y te diste cuenta que te tocaba nuevamente soltar la tubería. Al momento de soltarla, ya te toca cambiar nuevamente la cinta de teflón, cosa que no nos va a pasar con nuestros productos. ¿Por qué se generan las fugas? ¿O qué nos generan las fugas? Básicamente, un incremento de costos de mantenimiento. Porque imagínense ustedes pagarle a alguien exclusivamente para que vaya y esté pendiente de las fugas, de que atienda estas zonas
para evitar problemas, para evitar, digamos, problemas de salud, que estén manejando un ácido que pueda caerle a alguien. Tienes a alguien pendiente de esas fugas haciendo esos retorques. Segundo, desperdicios de energía. Entonces, digamos, para una fuga de, de aire, si tienes fuga de aire, vas a obligar a que el compresor trabaje con mucha mayor fuerza. Entonces, la eficiencia energética no va a ser la que tú esperas de tu equipo. Problemas de calidad. ¿Por qué pueden ser problemas de calidad? Imaginemos un tanque en el que ustedes tienen que producir un producto A más B que produce C. Y la relación de mezcla de A y B tiene que ser muy estricta, y estas fugas permiten que esa relación no me dé. Entonces, la calidad de mi producto al final puede ser deficiente, nos puede generar un problema de reclamación, que es un costo adicional que nosotros no estábamos esperando y nos afecta. ¿Listo? Riesgos de seguridad. Nosotros, como Henkel, no sabemos ustedes dónde lo van a aplicar. Entonces, como puede ser agua potable o puede ser un aceite lubricante en frío, puede ser también un ácido, puede ser también una base, puede ser materiales corrosivos o tóxicos. Y estas fugas, si llegan al contacto con la persona, no solamente van a afectar la calidad de su producto final, sino puede afectar la salud de las personas. Pueden tener ustedes después problemas con unas ARL, etcétera. ¿Listo? Vale, Entonces, una consulta, Andrés, qué pena. sí. Me parece pues bastante chévere esta aplicación. Te hago una pregunta. ¿Nos sirve para tubería que transporta cualquier tipo de fluido o tiene alguna restricción con algún químico? No sé. Sí, entonces nosotros también tenemos una tabla de compatibilidad que si les parece se la pasamos a Gerardo para que se las comparta a ustedes, pero básicamente con cualquier tipo de fluido es compatible. Con los que no son compatibles, y esto sí es muy estricto, con los que son compuestos altamente oxigenados, por ejemplo peróxidos, y con cloro. El cloro va a deshacerte el adhesivo y va a generarte la fuga. Entonces, con estos dos grupos es preferible no usar. De resto, se puede. ¿Listo? Y Andrés, cuéntame. y de pronto, para complementar la pregunta anterior, ¿también aplica para tuberías en PVC o polímero? No, no, señor. Este tipo de adhesivos, pues mira que tiene que cumplir dos variables. Primera, ausencia de oxígeno, y segundo, metal. Entonces, con PVC no la podrías usar. Henkel tiene adhesivos para plásticos, pero aquí en Colombia hasta ahora estamos trabajando en traerlos. Este sería solamente exclusivo para metales. Oh, Ok, gracias. Listo. Entonces, a veces calcular las fugas es complicado. Henkel hizo una tarea hace también varios años de costos en euros, en este caso, si hay una fuga de aire o si hay una fuga por aceite. Y esto varía dependiendo también del tipo de espacio vacío, del tipo de holgura que ustedes tengan en su ensamble. Entonces, por ejemplo, si tenemos una apertura de 0.08 centímetros en una línea de aire que está a 100 PSI, podemos perder cerca de 1.600.000 pesos al año. Puede no ser mucho, puede ser más bastante, eso depende también de la empresa, pero si ya la fuga es muy grande o tenemos varias fugas que, digamos, nos estén dando una pérdida de 397 metros cúbicos hora, que en aire puede no ser mucho, en costo sí puede ser bastante. En costo energético, en costo operacional, pueden ser hasta $60.000, 200 millones de pesos casi, 250 millones de pesos casi, por una simple fuga, que puede ser tratada con un producto que viene en una botellita, que es monocomponente, que es de fácil aplicación. Caso sí. contrario, digamos, con aceite. Entonces, dependiendo de la fuga, si tiene una gota cada 10 segundos o una gota cada segundo, va a tener un costo asociado. ¿Listo? Pero podemos perder entre 2 millones de pesos al año hasta casi 500 para este ejemplo en específico. Entonces, ustedes que conocen su proceso, ustedes que conocen cuánto cuesta sus materias primas, podrían hacer esta escala al costo de su proceso y ver que el costo-beneficio de la pérdida con respecto a la aplicación, a la botellita, se va a ver beneficiados ustedes. Una Entonces, cosita, Andrés, qué pena y te sí, señor. interrumpo. Coloca el slide anterior, por favor. Esto es muy cierto y realmente este es un enemigo de todas las plantas porque es un fantasma que no vemos
que en muchas ocasiones se nos hace un paisaje, ¿sí? Realmente una fuga de aire o una fuga de aceite en nuestra planta. La primera vez que lo detectamos, pues empezamos a trabajarle, pero muchas veces cuando hay otras urgencias u otras prioridades, dejamos estos fantasmas ahí y nos olvidamos de ellos. Y realmente son cifras documentadas, son cifras estudiadas que están acá, son estadísticas que realmente pesan mucho en el bolsillo de la empresa como tal. Nosotros, Lubrirod, tenemos la solución tanto para detectar fugas de aire, porque muchas veces no es tan fácil detectarlo debido a que son ultrasonidos, ¿sí? Como también la solución de ello, ¿vale? Entonces, ese era el comentario que quería aportar, Andrés. Súper, perfecto. Entonces, muy similar a lo que a nuestros dos casos anteriores, ¿qué es lo que permite el Loctite? Rellenar esos espacios vacíos. ¿Listo? Garantizar que la adhesión metal-metal se mantenga, que todo el flujo que nosotros queremos que vaya del sentido A al sentido B se mantenga y no tenga un sentido C hacia afuera. Y eso no lo permite porque es un líquido que se va a adaptar al fin y al cabo a la geometría de donde es aplicado. ¿Listo? Ventajas, para este caso en específico, tú lo puedes desamblar, es muy fácil de lubricar y tiene un sello de resistencia hasta 10.000 PSI. ¿Listo? Entonces, en el caso que mostramos aquí, digamos el 567, tú lo aplicas en tu rosca y a los 4 o 5 minutos ya puedes hacer una prueba de estanqueidad para ver si generó la fuga y te aseguro que te va a funcionar. ¿Listo? ¿Qué productos tenemos? Entonces, aquí en Colombia tenemos activos básicamente estos 5. El 567, que es el que les mostré anteriormente, desde alta viscosidad y es el de que resiste mayor temperatura, 204 grados. Se puede usar con primer o sin primer. Ya saben ustedes, depende mucho del tipo de metal al destino. Si es un acero cold roll, sin ningún problema. Si ya es un acero inoxidable, se recomienda el uso del primer. 545 y 569, ya las viscosidades cambian. ¿Qué me afecta la viscosidad? Digamos, si yo quiero hacer una aplicación en alturas, yo no quiero que mi material me escurra, entonces un producto de alta viscosidad me permite que no escurra y que al momento de hacer el torqueo yo no pierda material. Ya si es en una parte baja, que es una aplicación rápida, que no necesito tener a varias personas sosteniendo la tubería, lo puedo hacer con un producto de baja viscosidad. Miren que estos 3 productos que les estoy hablando resisten máximo 204. Henkel el año pasado sacó estas 2 referencias, que es el Loctite 5540 y el 5550, ¿listo? Que ya son de ultra alta temperatura, hasta 1300 grados, que son como 8615 Celsius. O el 550, que resiste más o menos 730 grados. ¿Listo? Uno es líquido, el otro es pastoso. También depende mucho de la zona donde se va a aplicar. Ya los líquidos, pues, mucho más recomendado para las roscas. ¿Listo? Para las tuberías roscadas que van a estar a alta temperatura. Digamos que salga material de un horno a altas temperaturas o vapor de alta presión que puede superar los 300 grados. Es muy recomendable este producto. ¿Cómo lo aplicamos? Y también esto es para que ustedes optimicen al momento de adquirir esta botellita, optimicen la aplicación, listo, que sientan el costo-beneficio. Se recomienda hacer la aplicación sobre el macho, listo, sobre el macho de la rosca, dos hilos después de la punta, y al momento de hacer el aprieta, pues va a humectar la hembra. ¿Lo pueden aplicar en la hembra? Por supuesto, lo pueden aplicar en la hembra. ¿Lo pueden aplicar sobre todos los hilos? Por supuesto, lo pueden aplicar sobre todos los hilos. ¿Qué va a pasar? Que al momento de ustedes hacer el torqueo, pues van a ver que va a desplazarse materiales afuera, que no va a ser, no se va a ver bien, no se va a ver bien. No significa que no vaya a funcionar, va a funcionar, pero pues ustedes van a tener un desperdicio. ¿Listo? Como les comentaba, ¿cuál es nuestro mayor competidor? La cinta de teflón. ¿Listo? La cinta de teflón la conoce todo el mundo y es muy demasiado económica, pero pues, tiene sus particularidades y este es otro ejemplo de aplicación. Entonces tenemos esta conexión tipo TUPI, clase 10. Henkel aplicó el 567 y la cinta de teflón. ¿Qué particularidades tiene? Entonces, la cinta de teflón ustedes tuvieron que garantizar se garantizó que hubiera contacto con todos los hilos y que se dieran 3 a 4 vueltas para distintos tipos de rosca. ¿Listo? Y lo mismo para el 567, garantizar que haya humectación en todos los hilos. Entonces,
para un calibre de 6 pulgadas se gastaron nomás 15 gramitos y una cinta de teflón con las condiciones que les comenté anteriormente, 13,1 metros. ¿Listo? 13,1 metros básicamente es un rollo de cinta entero. ¿Listo? Entonces, si ustedes tienen una aplicación de 6, 7, 8 tuberías, pues ya no requieren una sola cinta teflón, sino ya requieren un inventario mayor. Y es muy similar a lo que pasaba con los trabarroscas. Aumenta tu inventario y tú tienes que pagar ese costo logístico. En este caso, con esas 6, 7, con una sola botellita, ya estás solucionando tu problema. Entonces, ¿dónde lo recomendamos aplicar? O las áreas de aplicación típicas, equipos industriales, resiste 200, algunas referencias resisten 200 grados, entonces calderas de vapor de baja. Si ya son calderas de vapor de alta o hornos, el 5540, 5550 que resiste altas temperaturas. Conexiones para tubos o válvulas, entonces, por ejemplo, tenemos aquí un manómetro o tenemos una termocupla que va roscada y tiene una presión nuestro fluido, no queremos que nos afecte la medición y no queremos que haya fuga, ahí también se pueden aplicar. Tuberías a alta presión, pues ya les comentaba, resiste hasta 10.000 PSI. Almacenamiento de gases o líquidos, muy de la mano a las preguntas anteriores, ¿cuál es la compatibilidad química? Prácticamente todos los productos, excepción los que son altamente oxigenados y cloro, ¿listo? Esos dos no se recomienda usar nuestros productos anaeróbicos. Y sistemas hidráulicos o equipamientos. Ya casos de ejemplo, entonces, uniones roscadas, entonces digamos en estas zonas que están acá, que se hizo una conexión de tubería, digamos un tomamuestra, ahí se puede aplicar muy fácilmente. Instalaciones de redes de vapor, listo, que tienen una presión cercana a los 4.000 PSI, lo va a resistir. Sellado de puntas de taladros de prevención que permiten el aferramiento. Entonces tenemos esta punta, se aplica sobre esta zona, se hace el apriete y ya vas a tener tu aferramiento y sellamientos de uniones hidráulicas. Listo, que 6.000 PSI, ya les comenté, resiste 10.000, nos va a dar este sello. Listo, este sería nuestro tercer tema. ¿Hasta ahí tiene alguna pregunta? No, está bastante claro como tal. Aquí hay una pregunta del ingeniero Nelson, dice, pero este sellador demora mucho en secar. Lo he usado y es muy engorroso para roscar, es muy demorado. ¿Cuál sellador? Porque, por ejemplo, si usas el 567, ¿qué es lo que va a pasar? Tú puedes hacer retorqueo. ¿Listo? Es viscoso, la aplicación manual se hace sobre una zona de la rosca, no te va a escurrir y el apriete es súper fácil y a los 2 minutos ya vas a tener tu sello. Si me puedes ampliar un poquitico más cuál es la problemática, de pronto podemos buscar una solución. Don Nelson dice que es el 567. Sí, exacto, pero porque es engorroso, o sea, Dije, si puedes activar el micrófono, don Nelson, para que sí, nos hagas claro, ahí súper. el comentario, sería genial. Buenos días, ¿me oyen? Sí, señor, ¿cómo estás? Ok, buenos días. Mira, el 567 lo hemos usado en tuberías para agua industrial, agua potable, incluso en algunos temas de aire para transporte de combustibles. Y desafortunadamente la experiencia que tengo es que este producto, uno, para aplicarlo, en el momento de aplicarlo, la boquillita es como rectangular, como con una lengüetica pequeña. Sí, señor. Entonces, digamos que muchas veces no entra bien en la rosca y termina uno por ponerse los guantes y meterle el dedo al producto para que aplique y selle bien la rosca. Sin embargo, ya por temas de experiencia o de recursividad, entonces termina uno dejando eso por ahí entre la caja de la herramienta, en la caja de los tornillos y utiliza cinta teflón y un poquito de pintura o un pegante boxer o alguna cosa que reemplace eso, de tal forma que el pegante o la sustancia que se le aplica sirve como fijador y la cinta teflón termina por sellar. Ok, Entonces, lo que es tú a eso a entiendes lo que... más, el problema es que tú cuando lo aplicas, tú sientes que no está humectando bien la rosca, ¿cierto? Sí, nosotros, pues obviamente, digamos que nosotros utilizamos
por ejemplo, para el combustible utilizar el carbono, pero son roscas que nosotros mismos fabricamos, digámoslo así, o sea, no son roscas que son hechas a mano a pesar de la tarraja y toda la vuelta, o a veces con Sí. tarraja mecánica, pero usted tiene ¿Y su qué te iba a llave. decir? ¿Y qué diámetro tiene esa rosca? Normalmente utilizamos tuberías de pulgada, 3/4, Ok, 3/4, 1 pulgada, pulgada y media, 2 pulgadas. Entonces, lo que terminamos haciendo es lo que te digo. Finalmente termina uno utilizando una cinta teflón que tenga un mayor espesor, un mayor calibre, de tal forma que selle rápido, no se necesite tantos metros. Alguna pintura que nos fije el teflón. listo. Lo que yo te recomiendo es, bueno, para clarificar, puede que cuando tú apliques sobre el macho se vea que no está dentro de los ápices del hilo. Al momento de hacer el apriete, tú obligas a que el producto se adapte a la holgura. ¿Listo? Si ya ves que la actuación no es muy rápida y la quieres más rápida, pues te recomiendo el uso del primer. Pero por otro lado, si te parece, podemos mirar, pues cuando terminemos esto, podemos hacer una cita y revisar la aplicación para ver cuál es el verdadero problema y hacer una prueba. Te propongo eso. Listo, vale, muchas gracias. Sí, Vale, listo, sin perfecto. ningún problema. Listo. Andrés, listo. Por temas de tiempo, ¿Aló? ¿Sí me están escuchando? Creo que... pena. Sí, sí, te Ah, escucho. ok. Por Decía, Gerardo. tiempo, vamos a contestar pues ya las preguntas que tengamos realizadas. Acá alguien pregunta, el ingeniero Sebastián Porras, ¿cuál sería la mejor aplicación para uniones roscadas en oleohidráulica? Pues depende mucho de la temperatura y el tipo de rosca. Entonces, si digamos la rosca es menor a 2 pulgadas, un 567 se te va a funcionar de la mejor manera. Y del material, si es en acero inoxidable, entonces puedes usarlo, pero con un primer. ¿Listo? Pero si me puedes dar más información en dónde lo vas a aplicar específicamente, podría ayudarte. O un 545 si ya es una rosca muy, muy pequeña, también te podría servir. ¿Alguna otra? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, Andrés. Ok, Démosle un entonces, segundito a Gerardo para hacer el cierre. listo, sí, señor. Eh, ¿Queda alguna otra pregunta? Aún aquí Listo. por el chat, no. No, listo, súper. Listo, gracias Andrés. Pues el tiempo se nos acabó, pues, lastimosamente. Ha sido bastante. Te damos nuevamente muchas gracias por estar con nosotros, por compartirnos tu experiencia, tu conocimiento. Aquellas personas pues, que quedaron con alguna duda, tengan alguna pregunta, pues ahí pueden copiar sus datos a un chat que aparece ahí de coordinadora de entrenamiento de Lubrirod y a su vez nos estaremos comunicando con usted directamente. Recordamos pues que Lubratenes y Rodamientos es el distribuidor a nivel nacional, un distribuidor a nivel nacional de Loctite, ¿sí? Entonces tenemos departamento técnico también para solucionarles o ayudarles a solucionar ciertos problemas que tenemos en las plantas. No me queda más que darle pues las gracias a los que estamos acá presentes, que tengan pues un feliz resto de día. Estaremos compartiendo la información de las nuevas charlas, estaremos este jueves a las 10 de la mañana nuevamente, el tema se lo estaremos compartiendo por nuestras redes sociales. Ingresen a nuestro canal de YouTube que estamos subiendo los videos de estas charlas.